Mi vecino me pidió un favor muy específico antes de mudarse, y ahora entiendo por qué nadie más en el edificio quería ayudarlo. Vivo en un edificio viejo de 6 pisos en una calle bastante ruidosa, de esos donde las paredes son tan finas que uno termina sabiendo más de la vida de los vecinos de lo que debería. No es un lugar peligroso, pero tampoco es especialmente amable. La mayoría nos saludamos por costumbre, compartimos el ascensor en silencio, nos quejamos del administrador en el grupo del edificio y poco más. Llevo ahí casi 4 años, tiempo suficiente para reconocer los pasos de cada piso, las discusiones habituales de la pareja del 3B, la tos del señor del 5A y el sonido del carrito del supermercado que arrastra una señora del primero todos los jueves. En ese tiempo también aprendí a ubicar a la gente que todos evitaban, y entre ellos estaba el del 4C, un hombre llamado Esteban. No era grosero, no era escandaloso, no ponía música alta ni dejaba basura fuera de su puerta, pero tenía algo que hacía que nadie quisiera tratar demasiado con él. Era de esos vecinos que sostenían la mirada un segundo de más, que parecían siempre a punto de decir algo importante y al final no decían nada, que te hacían preguntas demasiado concretas sobre horarios, rutinas. ¿Quién entraba? ¿Quién salía? ¿Cuánto duraba una visita? A mí siempre me había parecido raro, sí, pero no amenazante. Más bien solo, incómodo. Coincidíamos a veces en la entrada y él siempre cargaba bolsas de papel perfectamente ordenadas, o cajas pequeñas, o carpetas. Nunca lo vi con familia, nunca lo escuché recibir visitas, y sin embargo su departamento parecía tener vida a toda hora, pasos, muebles arrastrándose, puertas interiores cerrándose. La primera vez que me llamó la atención fue porque una noche me preguntó, sin contexto, si yo dormía con la puerta del dormitorio abierta o cerrada. Lo dijo como quien pregunta la hora. Me reí porque pensé que era broma, pero no sonrió. Me limité a decir cerrada, supongo, y él asintió como si acabara de confirmar una teoría. Después de eso empecé a notar que los demás hacían cosas parecidas a evitarlo. Si él esperaba el ascensor, algunos usaban la escalera. Si entraba al almacén de la esquina, la señora del 2A se iba rápido. Si en el grupo del edificio alguien mencionaba el 4C, la conversación se desviaba enseguida. Una vez le pregunté al portero qué pasaba con ese vecino y me respondió algo raro, nada que se pueda denunciar, pero yo no me quedaría solo en su departamento. Pensé que exageraba. En edificios así siempre se construyen leyendas con cualquier persona que sea reservada. Un mes antes de que todo pasara, vi en el tablón del lobby un aviso escrito a mano donde Esteban ofrecía regalar estantes, cajas archivadoras, una lámpara de pie y otros artículos en buen estado por mudanza. El papel estuvo 2 días ahí y nadie arrancó ninguna pestaña con su número. Después lo vi a él mismo quitándolo, arrugándolo y guardándoselo en el bolsillo. La semana siguiente comenzaron a salir cajas del 4C. Primero pocas, luego muchas. Las dejaba alineadas junto a su puerta, todas numeradas con marcador negro. No decía cocina o baño como hace la gente normal. Decían cosas como recibos, copias, manuales, evidencia de ruido, ventanas, horarios, incidentes menores. Me acuerdo perfecto porque una tarde subí con bolsas del supermercado y tuve que esquivar una fila entera de esas cajas. Él estaba arrodillado frente a una libreta, anotando algo mientras las miraba. Le dije medio en chiste que parecía estar mudando una oficina, y me contestó, la gente cree que una vida se guarda en fotos, pero se guarda mejor en registros. Ahí fue cuando me dio ese escalofrío extraño que uno intenta ignorar para no sentirse ridículo. 2 días después, cerca de las 9 de la noche, tocaron a mi puerta. Abrí pensando que sería la chica del 5C que a veces se equivocaba de timbre cuando venía su delivery, pero era Esteban. Llevaba un abrigo puesto aunque no hacía frío y tenía en las manos una caja mediana cerrada con cinta gris. Se veía cansado, con los ojos rojos como si llevara horas sin dormir. Antes de que yo dijera nada, me soltó, necesito pedirte un favor muy específico y quiero que me dejes terminar antes de decir que no. Debí haber cerrado la puerta o inventado una excusa, pero la forma en que lo dijo me dejó quieto. Sonaba desesperado, no manipulador. Asentí y él miró hacia el pasillo, como asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Mañana me voy. Ya está todo arreglado. No necesito que guardes dinero, ni documentos, ni que recibas paquetes. Solo quiero que te quedes con esto durante 3 días exactos. Ni uno más, ni uno menos. No lo abras. No lo sacudas. No lo dejes cerca de una ventana. No lo pongas en el suelo del baño. Y sobre todo, no respondas si alguien viene a preguntarte por él. Me le quedé mirando, convencido de que aquello era o una broma muy rara o algo ilegal. Le pregunté directamente qué había dentro. Dijo, nada peligroso, pero sí algo que la gente malinterpreta. Le pregunté por qué yo. Y ahí me dio la respuesta que todavía me retumba cuando la recuerdo, porque eres el único del edificio que todavía me mira como si yo fuera una persona y no un problema. Yo no sabía qué decir. Mi primera reacción fue negarme. Ni siquiera por miedo, más bien porque la situación era demasiado absurda. ¿3 días exactos? ¿No abrir una caja? ¿No responder si alguien preguntaba? Sonaba pésimo. Él notó mi cara y se apresuró a agregar que si aceptaba me explicaría todo al 4.º día, cuando regresara por ella, o por teléfono si algo se complicaba. Dijo que sabía cómo sonaba, pero que si yo rechazaba el favor iba a tener que dejar la caja en manos de alguien que ya había demostrado no entender la situación. Y si pasa eso, el daño no va a ser para mí, dijo. Va a ser para otra persona. Sé que esto suena a la típica parte donde el narrador hace la estupidez obvia que pone en marcha el desastre. Probablemente lo fue. Pero en ese momento yo solo vi a un hombre extraño, sí, pero también claramente asustado. No vi agresividad ni cálculo, vi la clase de tensión que tiene alguien que lleva mucho tiempo anticipando que algo malo puede ocurrir.
Le pregunté si podía al menos decirme si la caja tenía algo vivo. Negó con tanta firmeza que casi me dio risa. No. Nada vivo. Le pregunté si eran drogas. ¿No dinero? ¿No un arma? No, entonces ¿por qué no podías dejarlo en una bodega o con un familiar? Se quedó callado unos segundos y dijo, porque los familiares suelen ser las primeras personas que creen que exageras. Eso también me dejó incómodo. Miré la caja. No era grande. Quizá del tamaño de un microondas pequeño. Pesaba poco, a juzgar por cómo la sostenía. No hacía ruido. No olía a nada. Tenía escrita una sola frase en un lateral, en marcador negro, no deshacer el contenido. Lo vi y le dije que eso no ayudaba en absoluto. Él, por primera vez, sonrió un poco y dijo, lo sé. Mi parte sensata me gritaba que no aceptara. Mi parte curiosa quería saber qué demonios estaba pasando. Y mi parte más tonta, la que siempre termina metiéndome en líos por pena ajena, pensó que quizá todos en el edificio habían decidido que el tipo estaba loco solo porque era raro. Así que cometí el error de decirle, 3 días. Y después vienes por ella. Nada más. Me dio la caja con un alivio que me pareció excesivo, casi conmovedor. Luego sacó una hoja doblada del bolsillo y me la tendió. No la leas ahora. Si todo sale bien, no la necesitarás. Si algo sale mal, léela completa antes de hacer cualquier cosa. Le pregunté qué significaba si algo sale mal, y contestó, si alguien toca tu puerta después de medianoche preguntando por mí, si escuchas el timbre del 4C aunque ya esté vacío. O si dentro de tu casa empiezas a oír un golpe que no coincide con ninguna tubería. Ahí sí sentí que se me congelaba la cara. Le dije que eso ya era demasiado y que si pretendía asustarme para que cuidara su caja podía irse al demonio. Él cambió de expresión enseguida, como si se diera cuenta de que había cruzado una línea. Bajó la mirada y dijo, no intento asustarte. Intento que no improvises. Luego se dio media vuelta y caminó a su departamento. Antes de entrar añadió, sin mirarme, en serio. No abras la caja por curiosidad. Esa es la única forma de empeorarlo. Cerré la puerta, dejé la caja sobre la mesa del comedor y me quedé mirándola varios minutos, sintiéndome un idiota. Pensé en devolvérsela de inmediato. Pensé en llamar al portero. Pensé en abrirla en ese mismo segundo para terminar con el misterio. En vez de eso, la moví a un armario del pasillo y metí la hoja doblada en un cajón. Quise convencerme de que era una rareza sin importancia y seguí con mi noche. Pero cuando me estaba preparando algo de cenar, escuché el ascensor subir, detenerse en el 4º piso y luego varias voces en el pasillo. No voces fuertes, murmullos tensos. Miré por la mirilla y vi a la señora del 4A hablando con el señor del 4B junto a la puerta de Esteban. No alcanzaba a oír bien, pero distinguí frases sueltas como por fin, ya era hora, espero que si se vaya y yo no tocaría nada de ahí. Luego apareció el portero con una carpeta, tocaron la puerta del 4C, no respondió nadie, y al final se fueron. Fue una escena breve, pero me dejó peor, porque confirmaba que no era solo impresión mía, la gente tenía un problema real con ese hombre. Esa noche dormí mal. No por ruidos raros, sino porque una vez que uno acepta hacerse cargo de algo misterioso, toda la casa cambia. Cada crujido parece venir de la caja. Cada sombra en el pasillo parece más larga. A las 2 de la mañana me levanté a beber agua y pasé frente al armario donde la había guardado. Me quedé quieto. No escuché nada, pero tuve la sensación absurda de que el espacio detrás de la puerta estaba ocupado de una manera distinta a como lo había estado horas antes. Como si no fuera solo una caja sino una presencia esperando que yo hiciera algo. Sé que suena ridículo, pero cualquiera que haya guardado un objeto ajeno cargado de tensión sabe de lo que hablo. A la mañana siguiente salí temprano al trabajo. Cuando bajé, vi el departamento 4C con la puerta abierta, completamente vacío. Ni una caja, ni un mueble, ni una alfombra. Solo marcas claras en el piso donde habían estado las cosas. El portero estaba dentro revisando algo con el administrador. Pregunté si Esteban ya se había ido y el portero respondió al fin con un tono que me molestó más de lo esperado. Quise preguntarle por qué todos lo odiaban tanto, pero el administrador me vio y me soltó, si te pide algo, no aceptes. Sentí un golpe en el estómago, como si me hubieran descubierto en algo ilegal. Fingí no entender, sonreí por compromiso y me fui. Todo ese día pensé en la caja más de lo que quiero admitir. Ya no era solo curiosidad, era la incomodidad de sentir que quizás había ignorado una advertencia colectiva. Al volver esa noche encontré algo que empeoró todo, había un papel doblado bajo mi puerta. No tenía nombre. Solo una frase escrita a mano con tinta azul, no le guardes nada a ese hombre. Al principio pensé que era una broma del edificio. O alguien que lo había visto entregarme la caja. Pero justo debajo, más pequeño, decía, si todavía estás a tiempo, sácalo de tu casa. Ahí sí me puse nervioso de verdad. Entré, cerré con llave y fui directo al armario. La caja seguía ahí. Intacta. La saqué y la puse sobre la mesa. La inspeccioné por todos lados. La cinta no tenía marcas de haber sido abierta antes. No había orificios. No vibraba. Nada. Intenté levantarla y calcular el peso. Era ligera, demasiado ligera para el nivel de dramatismo que la rodeaba. Después me acordé de la hoja que Esteban me había dado y fui a buscarla. Tardé varios minutos en decidir si leerla contaba como traición a su pedido, pero técnicamente él mismo había dicho que la leyera si algo salía mal. Y que alguien dejara un mensaje anónimo bajo mi puerta me parecía una forma bastante razonable de considerar que algo iba mal. Abrí la hoja. Era una carta escrita a mano, 2 páginas.
La primera línea decía, si estás leyendo esto antes del cuarto día, significa que alguno de ellos ya empezó. Recuerdo perfectamente cómo se me aceleró el pulso al leer alguno de ellos, porque convertía el edificio entero en algo más raro de lo que ya era. La carta seguía así. Esteban decía que desde hacía más de un año estaba teniendo problemas con 3 vecinos del mismo piso y con el portero, porque estaban convencidos de que él escondía algo valioso en su departamento. No especificaba por qué habían llegado a esa conclusión, solo que la sospecha había empezado después de la muerte de una inquilina anciana del 4D, a quien él ayudaba ocasionalmente con compras y medicinas. Según la carta, esa mujer le había confiado una caja poco antes de morir y le había pedido no entregársela a nadie del edificio, especialmente a su sobrina, que apareció solo cuando supo que la mujer estaba enferma. Hasta ahí, aunque raro, todo sonaba plausible. Lo inquietante venía después. Esteban afirmaba que los vecinos, al enterarse de que la anciana le había dejado algo, empezaron a hostigarlo, primero con insinuaciones, luego con preguntas. Luego entrando a su departamento en su ausencia. Aseguraba haber puesto trampas pequeñas para saber si le revisaban las cosas, un hilo en el borde de un cajón, polvo en una bisagra, una moneda entre 2 libros. No estaba imaginándolo, escribió. Entraban. Yo ya no sabía si estaba leyendo la explicación de un paranoico o la confesión de alguien que efectivamente vivía rodeado de oportunistas. La carta remataba con lo esencial. La caja que yo tenía no era lo que buscaban, sino una prueba para saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Decía que si nadie preguntaba por ella durante 3 días, él asumiría que la presión había terminado y vendría a recogerla. Pero si alguien intentaba entrar, sobornarme, asustarme o convencerme de abrirla, entonces yo debía llamar a un número que estaba anotado al final. No les entregues la caja abierta, decía. Necesito saber quién se desespera lo suficiente. Leí esa parte 3 veces. Era absurdo. ¿Me había convertido en cebo sin decirme? ¿Un experimento? ¿Una trampa? Debí llamar a la policía, o tirarle la caja al contenedor, o bajar a enfrentar a todos. En vez de eso cometí mi segundo gran error. Decidí esperar una noche más para ver si ocurría algo. Supongo que en el fondo ya estaba demasiado metido y quería una explicación clara antes de explotar todo. Esa noche cené con la televisión encendida para distraerme. A las 11:30 sonó el timbre. Casi se me cayó el vaso de agua. Miré por la mirilla. Era la señora del 4A, la misma que había visto cuchicheando frente al 4C. No abrí. Después de unos segundos habló a través de la puerta. Me llamó por mi nombre y dijo que quería preguntarme algo rápido. Seguí en silencio. Entonces soltó, sé que Esteban te dejó una caja. Sentí cómo se me secaba la boca. Te conviene no quedarte con eso, añadió. No sabes en qué te estás metiendo. Tampoco abrí. Ella siguió hablando, primero con tono amable, luego más impaciente. Dijo que ese hombre llevaba años manipulando a la gente, que era mentiroso, que inventaba historias para poner a todos en contra de todos, y que si me había dado algo seguro no era inocente. Le respondí por fin, sin abrir, que si tenía un problema con él lo arreglara con él. Ella rió, pero no como alguien divertida, como alguien irritada. Eso mismo intentamos todos, dijo. Y ahora míralo, se fue sin devolver lo que no le pertenece. Apreté la cadena de la puerta sin darme cuenta. Le pregunté qué cosa no le pertenecía. Hubo un silencio breve y contestó, eso depende de si ya lo abriste. No dije nada. Escuché sus pasos alejarse. Pensé que todo había terminado, pero a la 1:15 de la madrugada me despertó un sonido seco, 3 golpes espaciados que parecían venir del pasillo. Toc. 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 Me quedé inmóvil en la cama, con esa atención exagerada que aparece cuando el cuerpo detecta peligro antes que la razón. Pasaron unos segundos y oí de nuevo los golpes, pero esta vez desde dentro de mi departamento. No desde la puerta. Desde la zona del comedor. Me incorporé tan rápido que me mareé. No encendí la luz enseguida, agarré el celular y me acerqué lentamente al pasillo. El apartamento estaba oscuro y quieto. Actualización. Han pasado varias semanas desde todo lo que conté y dudé bastante antes de escribir esta actualización, más que nada porque pensé que ya no quedaba nada por aclarar, pero sí quedaban cosas. Y algunas bastante más incómodas de lo que esperaba. Lo primero es que la investigación no se quedó solo en lo del portero y la sobrina. Eso fue apenas la punta. Cuando revisaron todo el material que había en la caja grande, la que yo no debía abrir, encontraron algo que yo solo había visto por encima esa noche. No eran solo papeles de la anciana. Eran registros de casi todo lo que había pasado en ese piso durante más de un año. Esteban no solo documentó lo de la señora del 4D. También había anotaciones sobre entradas y salidas de vecinos, cambios en cerraduras, horarios en los que el portero desaparecía de su puesto. E incluso pequeñas irregularidades con paquetes extraviados que nunca llegaron a sus destinatarios. Al principio pensé que eso confirmaba que sí estaba obsesionado, pero cuando empezaron a cruzar datos, varias de esas cosas coincidían con reclamos antiguos que nadie había tomado en serio. Por ejemplo, la chica del 5C, la que siempre se equivocaba de timbre, había perdido 2 paquetes en meses distintos. El señor del 3B había reclamado una vez que alguien había entrado a su departamento mientras estaba de viaje, pero como no faltaba nada de valor, nadie investigó. Todo eso estaba anotado, con fechas exactas, en los cuadernos de Esteban. Ahí fue cuando entendí algo que no había visto antes, la caja no era solo una prueba para atrapar a los del 4º piso. Era un seguro. Si a él le pasaba algo, todo eso quedaba en manos de alguien fuera del conflicto. Y sí, fui ese alguien sin saberlo. La parte que más me costó procesar vino después. Resulta que la anciana del 4D no empezó a desconfiar por casualidad.
Había ido a un notario meses antes de morir para cambiar ciertos documentos porque sospechaba que su sobrina ya había intentado adelantarse a la herencia. En uno de los papeles que encontré en el sobre, había una nota suya donde decía literalmente, si algo desaparece, no será por descuido. Será porque alguien cree que no me doy cuenta. Eso me dejó helado. Pero lo más fuerte no fue eso. Lo más fuerte fue enterarme de por qué Esteban sabía tanto. Unos días después de que todo se calmara, la abogada me llamó para hacerme unas preguntas adicionales. En medio de la conversación, le pregunté directamente si Esteban era simplemente alguien muy meticuloso o si había algo más. Hubo un silencio, y luego me dijo algo que no esperaba. Antes de mudarse a ese edificio, Esteban había trabajado en auditorías internas para empresas. Básicamente, su trabajo era detectar irregularidades, fraudes pequeños, inconsistencias que a simple vista nadie notaba. Y cuando se mudó, empezó a ver patrones en el edificio. No porque estuviera paranoico desde el inicio, sino porque estaba entrenado para notar cosas fuera de lugar. Eso cambió completamente mi perspectiva. Lo que yo había interpretado como obsesión podía ser simplemente alguien viendo demasiado claro algo que los demás preferían ignorar. Pero aquí viene lo que cierra todo, y también lo que más me inquieta. La noche que entraron a mi departamento, la policía revisó las cámaras del edificio. Hay cámaras en la entrada y en el lobby, pero no en los pasillos de los pisos. Aún así, se pudo reconstruir parte de lo que pasó. El portero no subió solo esa noche. Subió primero con el señor del 4B, como yo vi. Pero unos minutos antes, había subido otra persona. Alguien que no vivía en el edificio. No lo reconocí cuando me mostraron la imagen, pero después sí, era la sobrina de la anciana. Eso significa que mientras yo estaba dentro dudando si abrir o no, había al menos 3 personas moviéndose en ese piso por la misma razón. Y lo peor, nadie tocó mi puerta al mismo tiempo que el portero. Es decir, mientras yo hablaba con ellos desde dentro, alguien más ya había intentado entrar antes. Eso explica algo que me había quedado dando vueltas desde esa noche. Cuando escuché la llave en la cerradura, no fue justo después de los golpes. Hubo unos segundos raros, como si ya hubieran probado antes. No lo imaginé. Otra cosa que quedó más clara después, el mensaje que recibí al celular, no abras. Ya van a subir, no fue de Esteban. Se lo pregunté directamente días después. Él me dijo que no había enviado ningún mensaje esa noche, que su única interacción fue la llamada. Eso abre una pregunta que todavía no sé responder. ¿Quién me avisó? La policía cree que pudo ser el sobrino político de la anciana, el que estaba intentando mover el caso legal desde fuera. Pero él negó haber tenido mi número en ese momento. Y hasta hoy, ese número nunca volvió a responder. Por último, algo que me hizo cerrar el círculo de una forma rara. Volví a subir al 4º piso unos días después, cuando todo ya estaba más tranquilo. El departamento 4 se seguía vacío. La puerta entreabierta, como si nadie hubiera terminado de cerrar ese capítulo. Me detuve unos segundos ahí, recordando todo, y la señora del 4 salió justo en ese momento. Nos miramos. No dijo nada al principio. Luego, muy seca, soltó, al final sí era problema. No supe si lo decía por Esteban, o por todo lo demás. Y creo que esa es la parte que más me dejó pensando. Porque durante meses todos en el edificio coincidían en algo, el problema es ese vecino raro. Y cuando ese vecino se fue, el problema no desapareció. Solo cambió de forma. Yo sigo viviendo aquí. Todo parece más tranquilo, pero ya no es lo mismo. Ahora sé que en un lugar donde todos parecen normales, lo más peligroso no siempre es el que incomoda, sino el que logra pasar desapercibido. Y si algo aprendí de todo esto es que a veces la gente no evita a alguien porque esté loco. A veces lo evita porque es el único que está mirando donde nadie quiere que miren. Actualización final. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que escribí sobre esto, y honestamente pensé que no volvería a actualizar, pero hay cosas que salieron después, detalles que terminaron de encajar y otros que, aunque tienen explicación, dejaron una sensación incómoda que no se va del todo. La investigación avanzó más de lo que esperaba. Al inicio parecía algo limitado al portero y a la sobrina de la anciana, pero cuando revisaron a fondo todo el material de la caja grande, encontraron patrones que ya no podían ignorarse. No era solo un caso aislado de abuso hacia una persona mayor. Era algo más estructurado. Durante meses, probablemente años, hubo pequeños accesos indebidos a departamentos cuando los propietarios no estaban. Nada exagerado, nada que hiciera saltar alarmas inmediatas. Objetos de poco valor, documentos, correspondencia. Cosas que podían desaparecer sin que la gente denunciara formalmente. Y todo eso estaba conectado de alguna forma con el portero, que tenía acceso, conocimiento de horarios y la confianza suficiente para moverse sin levantar sospechas. Pero lo importante es esto, no todos los vecinos estaban involucrados. Y ese fue uno de los errores que cometí al principio. Yo pensaba en el edificio como si fuera un bloque homogéneo que rechazaba a Esteban. Pero no. Lo que había era un grupo reducido que había aprendido a controlar la narrativa. A convertir a alguien incómodo en el raro para que nadie lo tomara en serio. Cuando se destapó todo, varias personas empezaron a hablar. La chica del 5 se confirmó que había notado cosas raras, pero pensó que era descuido suyo. El señor del 3B recordó detalles que había ignorado por no querer problemas. Incluso la señora del 4A, que tanto insistía en que Esteban era el problema, terminó admitiendo, de mala gana, que algunas cosas sí eran raras, aunque nunca aceptó su papel en lo ocurrido. Lo de la sobrina de la anciana fue lo más delicado. No era tan simple como quería robar. Había una disputa real por propiedades, sí,
pero también presión económica, deudas y una historia familiar complicada. Eso no la justifica, pero explica por qué llegó tan lejos. Lo que sí quedó claro es que intentó acelerar el acceso a los bienes de su tía aprovechándose de su deterioro, y que el portero facilitó varias de esas cosas. Ahora, sobre Esteban. Después de todo, logré hablar con él una última vez, cara a cara. Fue breve, en una cafetería lejos del edificio. Ya no parecía el mismo tipo tenso y vigilante. Seguía siendo reservado, pero sin esa carga constante de estar anticipando algo. Le pregunté directamente por qué hizo todo de esa forma, por qué no denunció desde el inicio. Me dijo algo que, aunque no me gustó en el momento, con el tiempo entendí mejor, porque sin pruebas claras, solo eres otro vecino problemático. Y tenía razón. Si él hubiera ido a la policía con sensaciones, con creo que entran a mi casa, probablemente nadie lo habría tomado en serio. Incluso yo, antes de todo esto, habría pensado lo mismo. La caja, entonces, no era solo una trampa. Era una forma de forzar una reacción real, observable, imposible de negar. También le pregunté por qué me eligió a mí. Y su respuesta fue casi la misma que la primera vez, pero más directa, porque no habías decidido aún de qué lado estabas. Eso me dejó pensando bastante. Porque es cierto. Yo no estaba en su contra, pero tampoco estaba realmente a su favor. Solo estaba, al margen. Y al final, eso fue exactamente lo que necesitaba, alguien lo suficientemente neutral como para no reaccionar por prejuicio. Ahora, el último cabo suelto, el que más vueltas me dio, el mensaje que recibí esa noche. Nunca se confirmó oficialmente quién lo envió. Pero semanas después, revisando cosas con la abogada, apareció un dato curioso. El sobrino político de la anciana, el que estaba ayudando con el caso, había estado intentando contactar a varias personas del edificio antes de que todo explotara. Tenía una lista parcial de números, algunos obtenidos por conocidos, otros por registros antiguos. No pudo asegurar que el mensaje fuera suyo, pero tampoco pudo negarlo con certeza. Dijo algo así como, si tuve la oportunidad de evitar que alguien abriera esa puerta, la habría usado. No es una confirmación, pero es lo más cercano que tengo a una respuesta. Y para cerrar todo, hay un detalle que me parece importante. Un mes después de que todo se resolviera, el departamento 4 se fue ocupado por alguien nuevo. Una pareja joven, bastante normal. Pintaron las paredes, cambiaron la puerta, renovaron todo. El edificio, en apariencia, volvió a ser lo que era antes. Pero yo no. Ahora cuando escucho pasos en el pasillo, no los ignoro automáticamente. Cuando alguien dice que algo no es para tanto, me cuesta creerlo sin cuestionarlo. Y sobre todo, ya no confío tan fácil en la idea de que si todos piensan algo, entonces debe ser cierto. Porque durante meses, todos coincidían en una cosa, que el problema era Esteban. Y al final, el único que estaba viendo lo que realmente pasaba, era él. Así que sí, esta es la actualización final. No hay más misterios, no hay giros ocultos, no hay nada sobrenatural. Solo un edificio común, gente común, y lo fácil que es equivocarse sobre quién es realmente el peligro.